Era una noche helada del año 1998, cuando mi esposo, mi hija de 5 años, y yo viajábamos por carretera rumbo a visitar a unos familiares en Texas. Habíamos salido en la tarde, pero la noche nos alcanzó en el camino. Nos detuvimos en una de esas gasolineras solitarias en medio de la carretera para cargar gasolina y estirar un poco las piernas. Aproveché para llevar a mi hija al baño y comprarle unos caramelos. Todo parecía tranquilo, pero al salir de la tienda, mi corazón se aceleró. Junto a la puerta, un hombre vestido de mimo nos observaba en completo silencio. Su rostro estaba pintado de blanco, con una enorme sonrisa negra y ojos marcados en círculos. Extendía la mano, ofreciéndole un globo rojo a mi hija. Desde siempre me han dado mala espina los disfraces, y este hombre en particular me provocó un escalofrío. Mi hija quería tomar el globo, pero yo me adelanté y lo tomé por ella. El mimo no dijo ni una palabra, solo siguió sonriendo de una manera inquietante. Nos dirigimos al auto y noté que el hombre nos seguía con la mirada. Le comenté a mi esposo lo que pasaba, pero cuando volteó a verlo, el mimo ya había girado la cabeza. Nos subimos rápido al coche y retomamos la carretera. Mi esposo me preguntó por qué había aceptado el globo, que podría ser peligroso, pero la verdad es que no supe cómo reaccionar. Mientras tanto, nuestra hija jugaba con el globo, dejándolo rebotar en el techo del auto. Todo iba bien hasta que, sin previo aviso, la niña comenzó a sollozar en su sueño. Primero fueron lágrimas suaves, pero luego comenzó a gritar con terror. «No dejes que me lleve», Srenia repitió una y otra vez. Mi piel se erizó. Traté de calmarla, diciéndole que solo era un mal sueño, pero su terror era genuino. Mi esposo, preocupado, sugirió que nos orilláramos para tranquilizarla. Buscamos un lugar seguro para detenernos, pero justo antes de hacerlo, lo vimos. A un costado de la carretera, entre los arbustos, estaba el mimo. Nos sonreía con esa expresión escalofriante y sostenía varios globos en su mano. Era imposible que hubiera llegado hasta allí antes que nosotros. Mi corazón se detuvo. «Acelera, no te detengas», le grité a mi esposo, quien ya estaba tan asustado como yo. Mi hija seguía llorando, y yo me pasé a la parte trasera para abrazarla. Mi esposo, convencido de que era un loco siguiéndonos, gritaba insultos al aire, pero yo sabía que aquello no era humano. Seguimos manejando sin detenernos hasta que, unas horas después, paramos en otra gasolinera. Mi esposo bajó a revisar las llantas, mientras yo intentaba distraer a mi hija con un dulce. Justo cuando comenzaba a relajarse, su carita se llenó de terror y gritó: «Mami, ahí está». Miré en la dirección que apuntaba y lo vi, entre la maleza, con su sonrisa grotesca y los globos flotando a su alrededor. Mi esposo, lleno de rabia, corrió hacia él, pero el mimo simplemente se adentró en la oscuridad del monte, despidiéndose con una mano. Fue lo más perturbador que he visto en mi vida. Mi esposo regresó al coche, tomó el globo rojo y lo arrojó por la ventana. Lo vimos elevarse y desaparecer en la dirección en la que el mimo se había ido. Un miedo indescriptible nos recorrió el cuerpo. Intentamos calmarnos, pero la tensión nos invadió durante el resto del trayecto. Cada sombra en la carretera nos parecía una figura moviéndose. Cada faro a lo lejos nos hacía sentir que algo nos seguía. Cuando finalmente llegamos a casa de nuestros familiares, apenas logramos dormir. Mi hija, aunque era pequeña, tardó varios días en recuperarse del miedo. Cuando le contamos lo sucedido a mis suegros, ellos intercambiaron miradas nerviosas. Mi suegro nos dijo que en esa carretera había historias de apariciones, de entes que se disfrazaban para engañar a los viajeros y hacerlos perderse. Nos advirtió que nunca aceptáramos regalos de extraños, que esos objetos podían ser lazo para algo mucho peor. Desde entonces, cada vez que veo un mimo o un globo rojo, una parte de mí regresa a aquella noche. A aquel hombre que nos sonreía en la oscuridad, como si siempre hubiera sabido dónde estaría nuestra familia, como si, de alguna manera, aún nos estuviera observando.
Mi nombre es Ernesto Medina y quiero compartirles una anécdota que, aunque suene increíble, es completamente real. Me ocurrió a mí y a mi esposa en una carretera poco transitada de México. Esa zona ya era peligrosa por la delincuencia, pero lo que nos pasó esa noche no tuvo nada que ver con asaltantes o bandas criminales. Lo nuestro fue algo mucho peor, algo que no se puede explicar fácilmente. Corría el año 2014 y mi esposa y yo tomamos esa carretera para ir a visitar a mi familia en una reunión de fin de año. El trayecto era relativamente corto, poco más de 3 horas, así que decidimos evitar la autopista de cuota para evitar el tráfico pesado de la temporada. Pensamos que sería un viaje tranquilo. Qué equivocados estábamos. Después de un poco más de 1 hora en el camino, veníamos platicando y cantando, cuando de repente, sin previo aviso, una sombra cruzó la carretera frente a nosotros. Pegué un frenazo tan fuerte que el coche quedó atravesado en medio del camino. Gracias a Dios teníamos los cinturones puestos, pero el susto fue tremendo. Lo primero que hice fue asegurarme de que mi esposa estuviera bien. Físicamente no tenía ningún rasguño, pero su rostro reflejaba un miedo indescriptible. ¿Qué fue eso?, me preguntó con la voz temblorosa. Yo también quería saberlo, así que miré hacia adelante y ahí la vi. Una mujer con un vestido negro y un velo sobre la cabeza caminaba lentamente hacia nuestro coche. Intenté encender el auto, pero no respondía. La desesperación se apoderó de nosotros cuando la luz de los faros iluminó su rostro. Su piel estaba quemada, con una expresión de profundo dolor. Mi esposa comenzó a gritar histéricamente, exigiéndome que arrancara. Yo también estaba aterrado, pero no podía hacer nada. El coche simplemente no encendía. Finalmente, tras varios intentos, el motor respondió y pisé el acelerador a fondo. Dejamos a la mujer atrás, pero el horror estaba lejos de terminar. Mientras conducía a toda velocidad, mi esposa pasó de estar en estado de pánico a quedarse completamente en silencio. Volteé a verla y su rostro estaba inexpresivo, como si no estuviera ahí. Su mirada estaba perdida y por más que le hablaba no respondía. «Amor, dime algo. No me asustes». Nada, ni un parpadeo. El corazón me martillaba el pecho. No sabía si detenerme o seguir hasta llegar a un lugar seguro. De pronto, soltó un grito desgarrador, pero no era su voz. Era algo mucho más grave, algo que no debería salir de un ser humano. Se sacudió violentamente y yo, en un acto de puro instinto, frené en seco y salí del auto corriendo. No sabía qué hacer. La mujer que amaba estaba ahí dentro, pero ya no era ella. Desde adentro, la escuché llorar. Me acerqué temblando y con una voz entrecortada, ella me dijo: «Sácame de aquí, algo está dentro de mí». No lo pensé 2 veces. Me subí, pisé el acelerador y no paré hasta llegar a la ciudad. Apenas vimos luces y otras personas. Ella pareció tranquilizarse, pero nunca supo explicarme qué pasó. Me dijo que sintió como si algo entrara en su cuerpo y la controlara, como cuando tienes parálisis del sueño, pero aún peor porque era consciente de que no podía hacer nada. Al día siguiente, investigamos sobre esa carretera y encontramos la historia de una mujer que, hace décadas, sufrió un destino trágico en un convento cercano. Según la leyenda, había sido castigada brutalmente y su espíritu quedó atrapado en aquel lugar. Desde entonces, se dice que su presencia causa accidentes y que a veces intenta poseer a los viajeros desprevenidos. Nunca volvimos a tomar esa ruta. Ahora siempre pagamos la autopista y viajamos de día. Aprendimos la lección de la peor manera, pero al menos sobrevivimos para contarlo. Lo peor es que hasta el día de hoy, mi esposa a veces despierta en la madrugada diciendo que siente una presencia en la habitación. Dice que es la misma energía de aquella noche. A veces, la encuentro sentada en la cama con la mirada perdida, susurrando palabras que no entiendo. Nunca volvimos a hablar de eso, pero ambos sabemos que algo de esa carretera se quedó con nosotros.
Hace muchos años, algo ocurrió en mi familia que aún nos sigue doliendo. No daré nombres reales por respeto, pero esto es completamente cierto y cambió nuestras vidas para siempre. Era diciembre del 2004. Yo tenía 20 años y era el menor de 3 hermanos. Mi hermano del medio estudiaba en otro país, pero siempre regresaba en vacaciones para pasar las fiestas con nosotros. Mi hermano mayor ya estaba casado y vivía aparte, pero cada Navidad nos reuníamos en la casa de mis padres. Sin embargo, ese año, todo cambió. Mi hermano que estudiaba fuera salió a carretera para llegar a casa. Esa noche hacía un frío tremendo, casi llegábamos a los 0 grados. Mientras mi madre y yo preparábamos la cena, sonó el teléfono. Contesté y era él. Me dijo que su coche se había descompuesto en medio de la nada, pero me pidió que no alarmara a mis padres. Ya había llamado a una grúa, pero tardaría en llegar. Me pidió que les dijera que apenas iba saliendo, para evitarles preocupación. Yo accedí, como siempre nos cubríamos las espaldas. El tiempo pasó y comencé a inquietarme. Él me había prometido llamar cuando la grúa llegara, pero su celular seguía en silencio. Subí a mi cuarto y marqué desde mi teléfono, queriendo privacidad para no preocupar a mi familia. Al escuchar su voz, sentí que el estómago se me hacía un nudo. Ya no sonaba tranquilo. Estaba asustado. Su voz temblaba. «Por fin me llamas. Se me acabó el crédito y no tengo a quién pedirle ayuda. Me metí al monte a hacer del baño y algo me tiene rodeado. No sé qué son. No son personas, pero tampoco animales. No puedo verlos bien, pero escucho su respiración. Están observándome. Por favor, ayúdame». Su voz se quebró. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Intenté hacer que me explicara qué veía, pero su desesperación lo hacía imposible. Decía que parecían humanoides, pero no humanos. Me temblaban las manos. Bajé corriendo y puse la llamada en altavoz para que mis padres escucharan. Mi hermano mayor no dudó ni un segundo. Tomó las llaves de su coche y salió disparado a buscarlo sin esperar a mi padre. Mi madre sollozaba y mi padre intentaba hablar con la policía, pero sin saber exactamente qué decirles. Yo solo podía quedarme quieto, con el teléfono en la mano, esperando que mi hermano hablara de nuevo. De pronto, se escuchó un grito desgarrador del otro lado de la línea, seguido de un silencio sepulcral. Se cortó la llamada. Mi madre se abalanzó sobre el teléfono y marcó una y otra vez. Nada, solo la contestadora. La desesperación llenó la casa. Mi cuñada trataba de localizar a mi hermano mayor, pero él tampoco respondía. No sabíamos nada de ninguno de los dos. Pasaron horas hasta que, cerca de las 3 de la mañana, mi hermano mayor llamó. Su voz sonaba grave, asustada. Encontré su coche, pero no está él. Me metí al monte con una linterna, pero no hay rastro suyo. Nada. Mi madre le rogó que volviera a su coche y esperara a la policía. Sin dudarlo, mi padre y yo salimos de inmediato hacia el punto donde mi hermano mayor esperaba a las autoridades. Cuando llegamos, la policía ya estaba ahí. La búsqueda duró días, con perros rastreadores y gente de pueblos cercanos uniéndose al esfuerzo. Pero nunca encontramos nada, ni huellas, ni rastros de lucha. Nada. Era como si mi hermano hubiera sido tragado por la noche misma. Los días se volvieron semanas, las semanas meses, y nunca hubo una sola pista que indicara qué pudo haberle pasado. A lo largo de los años, muchas teorías han surgido: secuestro, accidente, hasta cosas más allá de lo explicable. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué ocurrió esa noche. A veces pienso en sus últimas palabras, en la desesperación de su voz. Algo estaba ahí con él, algo que no era humano, algo que quizás nunca debió haber visto. La carretera donde desapareció es conocida por sus extrañas historias. Otros conductores han hablado de figuras que aparecen en el camino, de sombras en el monte, de luces que no pertenecen a ningún vehículo. Un anciano del pueblo más cercano nos dijo una vez que esa zona está maldita, que quien se adentra en ella sin respeto no siempre regresa. Hasta el día de hoy, seguimos sin respuestas.
No sabemos qué se lo llevó, ni por qué. Y lo peor es que ni él mismo, en sus últimos momentos, pudo describir con claridad lo que lo acechaba. Solo sé que aquello no era algo humano. Su voz, su miedo, aún resuenan en mi cabeza. Espero que de alguna forma esté en paz y no siga sufriendo en algún lugar oscuro, a merced de esas cosas. Cada diciembre, cuando el frío regresa y las noches se alargan, siento su ausencia más que nunca. Me pregunto si, en algún rincón de la carretera, su espíritu sigue vagando, atrapado en la misma pesadilla que lo arrebató de nosotros. Mi nombre es Andrés Morales y quiero contarles algo que me sucedió junto con mi madre y mi hermana en un viaje que hicimos hace algunos años a Palenque, Chiapas. Es algo que, aunque ha pasado el tiempo, sigue dándonos escalofríos cada vez que lo recordamos o lo compartimos con alguien. Era ya de noche, serían cerca de las 9 y la oscuridad cubría la carretera. Aún nos faltaban unas 3 horas para llegar a nuestro destino. Íbamos a visitar a unos familiares y yo iba manejando, mi madre de copiloto y mi hermana en el asiento trasero, distraída con su teléfono. Todo iba normal hasta que, de repente, mi madre me pidió que bajara la velocidad porque había visto algo a un lado del camino. Reduje la velocidad y conforme nos acercábamos, distinguimos la silueta de una mujer encorvada que levantaba la mano pidiendo un aventón. Mi hermana y yo nos miramos de inmediato, sintiendo un escalofrío en la espalda. Entre bromas, mencionamos que parecía un alma en pena de esas que dicen que aparecen en las carreteras, pero mi madre nos regañó. ¿Y si fuera yo en su lugar? ¿Les gustaría que se burlaran en vez de ayudarme?, nos dijo con tono serio. Nos quedamos callados, pero mi hermana aún preguntó: «No estarás pensando en subirla, ¿verdad?». Mi madre no respondió, solo me pidió que me detuviera. Yo no quería hacerlo, pero al final obedecí. La anciana se acercó lentamente a la ventanilla de mi madre y le preguntó si podíamos llevarla a su casa, que estaba cerca. Dijo que su esposo la esperaba y que tenía que llegar con él. Mi madre me miró y yo le hice una expresión como diciéndole: «Ni se te ocurra». Pero ella, con su enorme bondad, le dijo a la mujer que subiera al asiento trasero. Desde el retrovisor, vi la cara de incomodidad de mi hermana. No le gustaba la idea de estar al lado de la anciana y la verdad, yo tampoco me sentía tranquilo. Había algo en ella, una sensación extraña que nos inquietaba. Mientras avanzábamos, mi madre intentó hacerle conversación, preguntándole qué hacía sola a esas horas o por qué andaba caminando por la carretera, pero la anciana solo respondía con una voz apagada: «Dios así lo quiso». El ambiente en el auto se volvió cada vez más pesado. La señora mantenía su mirada fija en la ventana, sin moverse ni parpadear demasiado. Su respiración era imperceptible y su presencia parecía absorber la poca luz que había en el interior del coche. Mi hermana, tensa, abrazó su chamarra y desvió la mirada. Pasaron varios minutos de silencio y de repente, la mujer levantó su mano y señaló hacia un camino de terracería. «Ahí vivo», susurró. Desvié el auto y avanzamos por el sendero hasta llegar a una pequeña cabaña de madera. Apenas se veía con las luces del coche, pues no tenía ninguna iluminación. La casa parecía vieja, descuidada, con la pintura cayéndose a pedazos. Mi madre, preocupada, le preguntó si ella y su esposo necesitaban algo, pero la anciana solo agradeció y bajó del auto. Nos quedamos observando mientras entraba lentamente a su casa. Tan pronto como cerró la puerta, mi hermana explotó. «¿Por qué hicimos esto? Nos pudo haber hecho algo», le reclamó a mi madre. Mi madre suspiró y nos pidió que dejáramos de hacer drama. A regañadientes, seguimos nuestro camino sin hablar del tema. Los días en Palenque pasaron rápido y pronto llegó el momento de regresar a casa. Mi madre, que seguía pensando en la anciana, quiso comprarle algunas provisiones para ayudarla. Así que, en el camino de regreso, nos desviamos para encontrar su casa otra vez. Sin embargo,
Al llegar al punto exacto donde habíamos dejado a la mujer, algo nos dejó helados. La cabaña ya no estaba. El sendero seguía ahí, pero en el lugar donde debía estar la casa solo había maleza y una cruz de madera vieja. Sentí un frío recorrerme el cuerpo entero. Mi madre bajó del coche, caminó hasta la cruz y leyó lo que decía. Se quedó en silencio varios segundos antes de regresar al auto. Mi hermana le preguntó: «Dime que no es la tumba de la señora». Mi madre negó con la cabeza, pero nos dijo que el nombre en la cruz no coincidía con el de una mujer. Seguía preocupada, así que más adelante paramos en una tienda para preguntar por la anciana. El dueño de la tienda y su esposa se miraron entre sí con extrañeza cuando les contamos la historia. Finalmente, el hombre nos dijo algo que nos dejó sin palabras. Los viejitos que vivían ahí murieron hace más de 2 años. La cabaña se demolió poco después. Mi madre, con la voz temblorosa, preguntó cómo habían fallecido. La señora de la tienda nos contó que la mujer solía caminar todos los días hasta el pueblo a vender artesanías, pues su esposo estaba enfermo y no podía levantarse. Pero una noche, cuando regresaba a casa, la atropelló un coche. Murió al instante. Su esposo, devastado, falleció días después, dicen que de tristeza. Nos quedamos en shock. Mi madre empezó a llorar, pidiendo disculpas por haberla molestado, pero los dueños de la tienda le dijeron que no se preocupara. Nos explicaron que no éramos los primeros en verla en la carretera por las noches, deambulando, buscando su camino de regreso a casa. Nos fuimos de ahí con una sensación difícil de describir. Mi hermana estaba aterrada. Yo no podía dejar de pensar en lo que habíamos vivido, y mi madre solo rezaba en silencio. Pero lo peor ocurrió después. Cuando regresamos a la carretera, mi hermana soltó un grito. La anciana estaba parada en el acotamiento, mirándonos fijamente. No había forma de que pudiera haber llegado tan rápido. Mi madre aceleró, pero en el retrovisor, la mujer seguía ahí, con la misma expresión vacía. Desde entonces, no hemos vuelto a viajar de noche, y cada vez que paso por esa carretera, siento que alguien me observa desde la oscuridad. Como si la anciana aún buscara su camino a casa, como si estuviera esperando otro aventón.